En este video vamos a trabajar con dos funciones muy comunes y es la función índice y la función coincidir, pero lo vamos a hacer de manera anidada, es decir, que la vamos a combinar para poderles dar muchísimo más poder. Hay muchas personas que prefieren trabajar, digamos que con la función buscar v para poder hacer lo que vamos a hacer nosotros, digamos que con la función índice mezclada con la función coincidir. Sin embargo, digamos que yo no demerito ni a la función buscar v ni a lo que vamos a hacer en este video porque cada quien digamos que tiene su manera de trabajar. Obviamente, sí quiero apuntar que en este caso nos vamos a dar cuenta que la función buscar b o buscar v no nos funcionaría de acuerdo al ejemplo que vamos a implementar y eso lo voy a explicar un poquitito más adelante en el video. Básicamente lo que tengo acá es por una parte la forma de utilizar digamos que la combinación de esas dos funciones en donde por una parte voy a utilizar una fila dinámica que de acuerdo a lo que arroje la función coincidir va a proceder a trabajar. Y por otra parte tengo otro ejemplo en donde vamos a utilizar digamos que tanto una fila como una columna dinámica. Es decir que para representar la fila y la columna vamos a utilizar la función coincidir. Esto de momento no lo vamos a entender, sin embargo, obviamente lo vamos a dejar claro a lo largo de este tutorial. Entonces, ¿qué hace, digamos que este conjunto que acabo de resaltar? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, digamos que esta cédula y la pego en este cuadrito, esto me va a traer lo correspondiente a Barranquilla y el nombre Ana. Y esto debido a que lo que yo, digamos que programé o configuré, hace referencia a que de acuerdo al valor buscado, que es este valor de acá, nos va a arrojar unos valores que se encuentran ubicados dentro de nuestra fila. Entonces en este caso nos trae el nombre, que en este caso es Ana, y por otra parte me trae Barranquilla, que es la ciudad. Vamos a hacer otra búsqueda, por ejemplo esta de acá, voy a copiar, voy a pegar en esta parte de acá, y si se fijan, entonces me trajo por una parte, digamos que la ciudad, y por otra parte me trajo el nombre de Pedro, bueno, acá, el nombre de Pedro. Y así, digamos que para cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, si buscamos esta cédula, entonces digamos que nos va a arrastrar lo correspondiente a esos datos y así sucesivamente. Mientras que por otra parte, tengo que, digamos que en este conjunto de acá, ya no trabajo solamente, digamos que en forma de fila, como en este caso de acá, que digamos que trabajamos única y exclusivamente teniendo en cuenta la fila, sino que aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Por una parte, la fila y por otra parte, la columna. Y cuando hago referencia a eso, voy a, digamos que apuntar, por un lado, a la fila, ¿cierto? Acá en este caso. Y por otra parte, cuando hablo de las columnas, hablo de estos encabezados de acá. ¿Sí? Hablo de estos encabezados de acá. Estas serían nuestras columnas. 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Yo tengo aquí una validación de datos. Y por ejemplo, digamos que voy a buscar esta que termina en 715. La busco. Luego de eso voy a la columna y voy a buscar, por ejemplo, quiero saber la ciudad de esa cédula. ¿Sí? Entonces aquí, digamos que, ¿qué hace nuestro sistema? Entonces nuestro sistema ubica en primera instancia acá, digamos que este número de cédula y toma, digamos que como referencia toda la fila. Y después de eso nos dice, bueno, ¿dónde se encuentra ubicada la ciudad? La ciudad se encuentra ubicada en esta columna de acá y nos devuelve la intersección. ¿Sí? Nos devuelve en dónde se cruzan, digamos que estos dos criterios. Entonces volvamos a hacer otra búsqueda. Digamos que yo busco la cédula que termina en 465 y también voy a buscar, por ejemplo, el nombre. Acá. Y acá, si se fijan, entonces me devolvió Marcela. ¿Por qué? Porque 465 se encuentra en esta fila de acá. Nuestro nombre se encuentra ubicado en esta parte de acá y como dije la combinación de eso nos arroja entonces el nombre de Marcela en este caso y así para cada uno digamos que de los valores que nosotros vayamos cambiando. Por ejemplo Natalia es la cédula que termina en 03, es esta acá y por ende entonces me está devolviendo este valor. Entonces digamos que esto es básicamente lo que vamos a empezar a desarrollar a lo largo de este video tutorial y para hacerlo entonces vamos a poder entender, vamos a entender cada una de esas funciones y por una parte entonces tengo una hoja que se llama índice en donde vamos a explicar el funcionamiento de la función índice y por otra parte tengo la función coincidir. Entonces vámonos para la hoja de función índice y para poder trabajar con esa función
lo que debemos hacer es ubicarnos en cualquier celda. Por ejemplo, bueno, yo voy a elegir esta celda de acá, no hay ningún inconveniente. Después de eso, lo que hay que hacer es que, bueno, en mi caso voy a utilizar el asistente para funciones y ese lo abro desde este iconito que se encuentra en esta parte de acá. Así que voy a hacer un clic. Esto nos abre nuestro asistente de funciones y aquí voy a buscar entonces nuestra función índice. Índice, ahí está. Voy a dar en ir. Ahí tengo entonces conmigo nuestra función índice en esta parte. Lo que voy a hacer es darle doble clic. Esto nos muestra como las maneras que nos permite o nos brinda la función índice para poder trabajar. Y en este caso, digamos que vamos a seleccionar la opción más básica, que es esta acá. La función primera, la opción primera, vamos a seleccionar y vamos a empezar a escribir nuestra, digamos que nuestra función índice, teniendo en cuenta que esa función nos devuelve un valor o referencia de la celda intersección. Recuerden que habíamos hablado hace un momentito de las intersecciones entre una fila y una columna en particular, ¿cierto? De acuerdo a un rango especificado. Entonces vamos a hacer el ejemplo y lo primero que me pide es que debo rellenar dos parámetros que son obligatorios. Este parámetro de acá y este parámetro de acá son obligatorios. ¿Por qué sé que son obligatorios? Porque se encuentran en color, digamos que resaltado en negrita, mientras que este parámetro de acá es opcional. Si se fijan, no se encuentra resaltado en negrita. Entonces vamos por la matriz. Cuando hablamos de la matriz, hacemos referencia a, digamos que al conjunto de celdas en el cual queremos interactuar. ¿Ok? Entonces, vamos a incluir la matriz. Voy a seleccionar, digamos que el parámetro. Voy a incluir nuestra matriz. Ya con esto, entonces, si se fijan en esta parte de acá, Excel me muestra que empezó a partir de María, Bogotá, etc. Ya tenemos nuestra matriz. Y cuando hacemos referencia a número de fila, estamos hablando de lo siguiente. Si nosotros seleccionamos este rango de acá, para Excel el número de fila dependerá de dónde comience nuestra matriz. Es decir, para Excel, como nuestra matriz comenzó, si se fijan acá en la celda A2, acá, entonces la primera fila sería esta acá, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Así que si yo me quiero referir, por ejemplo, a este valor de acá, terminado en 648, estaríamos hablando de fila 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que yo quiero traerme en este caso es la fila 5, por ejemplo, fila 5. Y por otra parte, la columna con la cual quiero que haga la intercepción. Entonces digamos que también igual. Tenemos nuestra matriz y cuando hablamos de columnas, entonces diríamos que como nuestra matriz arranca desde esta columna de acá, diríamos entonces que esta sería la columna 1, esta de acá sería la columna 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué dato me quiero traer? Por ejemplo, digamos que yo quiero, ya estoy apuntando, en este caso, a nuestra fila número 5, que es esta acá, ¿cierto? Y ahora lo que yo quiero traerme, por ejemplo, es, digamos que la ciudad, este valor de acá. Entonces, en ese caso, tendría que apuntar a la columna número 2, ¿ok? Y de la intersección que surja, acá, ¿cierto? De la intersección que surja entre nuestra fila y nuestra columna, entonces nos va a arrojar el resultado. Entonces vamos a comprobarlo. En ese caso, entonces vamos a incluir el valor de la columna 2. Acá oprimimos la columna 2. Acá 2. Y voilà, tengo razón. Acá digamos que ya la fórmula o la función me está arrojando Barranquilla. Acá está perfecto. Si quisiéramos, por ejemplo, apuntar a este valor de acá con nuestra función índice, entonces tendríamos que hablar acá, ¿cierto? En fila de nuestra fila número 2. Vamos a comprobarlo, fila 2, y esto me está dando Neiva acá. Quiere decir que sí, efectivamente estoy apuntando acá a la fila 2, estoy apuntando a la columna 2 también, y por eso entonces me está arrojando Neiva. Digamos que esa es la utilización de la función índice, que como dije hace un momento nos devuelve el valor, digamos que resulte de la intersección entre nuestras filas y nuestras columnas. Es decir, por ejemplo en este caso sería Valledupar.
en la intersección. Ese será el valor que nos devuelva nuestra función en esta parte de acá. Y ya con esto claro, entonces vamos a explicar lo que tiene que ver con nuestra función coincidir. También tengo un ejemplo y para poder trabajar con esta función coincidir voy a hacer lo siguiente. Pues para tener un poquito más de pista, voy a decir que valor buscado, porque la función coincidir nos pide como parámetro un valor a buscar. Y por ejemplo, digamos que en esta parte de acá abajo voy a colocar mi función y para eso nuevamente me voy a nuestro asistente de funciones en esta parte de acá y voy a buscar la función coincidir. Coincidir. Voy a darle en ir. Ya tengo acá mi función coincidir, tengo una breve descripción de nuestra función, dice que devuelve la posición, o sea, devuelve un número relativa a un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Obviamente con la práctica lo vamos a entender mucho mejor y por eso entonces vamos a hacer referencia a lo siguiente. Digamos que mi matriz me va a pedir un valor a buscar. O sea, ¿qué queremos encontrar? En ese caso, yo voy a decir que en la celda F3 voy a incluir algún tipo de dato para, digamos para poder buscarlo dentro de nuestra matriz. Entonces, tengo el dato a buscar, por otro lado tengo la matriz y cuando digo matriz hago referencia a en dónde se encuentran nuestros datos. Digamos que nuestros datos se encuentran en esta parte de acá y por eso entonces yo puedo en teoría seleccionar toda la matriz, pero cuando hablamos de la función coincidir, por lo general seleccionamos o una fila completa o una columna. Es decir, que en este caso no seleccionaríamos toda la matriz, sino que seleccionaríamos, digamos que la columna, por ejemplo, de donde queremos encontrar el valor buscado. Entonces, digamos que acá estamos buscando este número de cédula y en ese caso, entonces, la posición que nos devolvería aquí, digamos que la función coincidir sería la posición 2, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esta sería la posición 1 y esta de acá sería la posición 2. Vamos a hacerlo, entonces, la matriz, vamos a seleccionar, en este caso, digamos que todas estas celdas de esta parte de acá, y tipo de coincidencia. Cuando hablamos de tipo de coincidencia, entonces hacemos referencia a que 1 y menos 1 son un tipo de coincidencia aproximada, mientras que el 0 es un tipo de coincidencia exacta. Y digamos que eso es lo que vamos a utilizar acá, así que vamos a utilizar 0 porque queremos utilizar un tipo de coincidencia exacta y voy a dar en aceptar. En este caso, digamos que me arroja un error porque no tenemos nada acá dentro de nuestro valor buscado. Recuerden que hacíamos referencia a F3. Entonces vamos a buscar el valor que habíamos dicho hace un momento. Voy a pegarlo y si se fijan, entonces me devolvió el valor de 2. ¿Ok? Si utilizamos, por ejemplo, este valor de acá, voy a copiarlo, voy a pegarlo acá, nos devuelve la posición 5. ¿Y esto por qué? Porque, como dijimos, nuestra matriz se compone, digamos que de estos datos. Y a partir de ahí, entonces empieza nuestra función coincidir a contar. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Y este valor de acá, si la posición es la que nos devuelve como resultado. Ahora, ¿qué pasa si nuestra matriz, por ejemplo, no va de esta manera, digamos que de forma vertical, sino que va de forma horizontal? Si, por ejemplo, digamos que queremos encontrar estos valores de acá, o sea, queremos, por ejemplo, encontrar la posición del nombre, dónde está la ciudad, dónde están las ventas o dónde está el ID. Y en ese caso, entonces voy a utilizar, aquí voy a colocar coincidir de manera horizontal. Ahí está, para que lo tengan ustedes mucho más claros. No sin antes, chicos, voy a hacer una pequeña pausa acá y es que quiero invitarlos a que se suscriban a los cursos de Excel, programación, macros en Visual Basic, web scraping y otras tecnologías futurísticas que estamos impartiendo en contabilizalo.com. Antes de que se me pase, entonces, digamos que les hago como esa recomendación. Entonces van acá, van a esta URL. Y aquí se cuentan nuestros cursos certificados virtuales. De momento digamos que están todos estos cursos. Es una oferta bastante amplia para que ustedes vayan y se capaciten y se certifiquen en Excel y todas las tecnologías de Excel. Digamos que todo el poder que tiene Visual Basic, todo eso digamos que lo vamos a manejar. El Web Scraping también es una excelente oferta y obviamente el curso de Excel práctico. Entonces les voy a dejar una tarjetita en esta parte de acá del video, más o menos, en donde va a haber un enlace que los va a redireccionar
a donde se encuentran los cursos para que ustedes vean, digamos, qué contienen y cómo funciona la metodología. Entonces, continuemos, chicos. Habíamos dicho que la función coincidir la podemos utilizar también de forma horizontal. Esta vez no voy a utilizar el asistente de fórmula, sino que la voy a escribir de manera directa. Así que voy a decir que coincidir, si se fijan, tan pronto yo, digamos que tecleo unas palabras, ahí ya me sale, digamos que la autoayuda de Excel para poder escribir, digamos que de una forma mucho más clara las funciones. Aquí lo que voy a hacer es que voy a oprimir la tecla de tabulado y de una vez también me arroja un asistente que me permite, si se fijan, identificar los parámetros separados por punto y coma que la función me solicita. Entonces, por una parte, un parámetro obligatorio que es el valor buscado, la matriz y también el tipo de coincidencia. Entonces, nuestro valor buscado va a ser el mismo que se encuentra en esta parte de acá arriba, o mejor, vamos a seleccionar un valor buscado en esta parte de acá y ya vamos a decir qué tipo de valor buscado va a ser. Después la matriz, en este caso, esta es la magia, digamos que de la matriz. Recuerden que hace un momento la matriz nuestra iba de forma vertical. En este caso queremos entonces seleccionar una matriz de forma horizontal. Así que vamos a seleccionar nuestra matriz. Voy a decir que punto y coma. Y si se fijan, entonces ahí me sale ya un poco más explícito lo que tiene que ver con el tipo de coincidencia. Ahí está. Entonces teníamos por una parte, a ver, voy a eliminar esto acá, tipo de coincidencia. Entonces tenemos que menor que, ¿cierto? Mayor que, o sea, son coincidencias de alguna manera aproximadas. Y por otra parte, entonces la coincidencia exacta. Entonces voy a oprimir 0 porque quiero coincidencia exacta. Voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar en Enter. Y obviamente esto me va a generar un error. Voy a decir que valor buscado horizontal. Y el valor a buscar, como tengo esta matriz de acá, debo sí o sí seleccionar o nombre, o ciudad, o ventas, o ID. Entonces yo quiero buscar la posición en donde se encuentra, por ejemplo, la palabra nombre. Copiar, pegar, y si se fijan, entonces me arrojó la posición 1 de mi matriz, ¿cierto? Vuelvo y resalto. Entonces, posición 1, 2, 3 y 4. Entonces, en la posición 3 debería aparecer ventas, ¿cierto? Y la posición 4, en definitiva, debería ser el ID. O sea, ID y nos arroja la posición 4. Y con esto yo creo que ya tenemos todo listo para poder, digamos que desarrollar nuestra actividad final. Y para eso, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es un dato, digamos que adicional, porque digamos que no es necesario manejarlo, pero para tener más comodidad al momento de trabajar, por lo general yo trabajo con dos ventanas. Entonces voy a abrir otra ventana diferente, pero teniendo en cuenta que es el mismo libro. Entonces voy digamos que abrir las dos ventanas, voy a irme a vista y voy a decirle que me las organice de forma vertical. Y perfecto. Esto me dice que tengo un mismo libro, pero tengo dos vistas diferentes. Esta es la vista 1 del mismo libro y esta sería la vista 2. Entonces ya con esto, digamos que esto me permite trabajar muchísimo más cómodo, porque acá voy a abrir, digamos que la primera vista, que es esta vista de acá, para poder, digamos que con el ejercicio que queremos desarrollar. Y en esta vista de acá, en la otra, digamos que en la vista de la parte derecha, voy a tener el ejercicio por realizar, ¿sí? Este de acá, digamos que tiene ya listas las funciones y digamos que este fue el ejemplo que les expuse hace un momento, pero acá, digamos que vamos a desarrollar esto mismito que está acá, lo vamos a desarrollar, pero ya paso a paso. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar la ciudad y encontrar el nombre. Así que vamos a escribir, voy a ampliar esto por acá un poquitito y vamos a tratar de, digamos que hacer lo necesario para poder encontrar esa ciudad. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar cualquier valor, por ejemplo, este valor de acá, este 680, lo voy a pegar acá, porque digamos que este va a ser mi valor buscado y en ese caso por ID. Así que voy a pegar ese valor ahí para poder tener como una especie de punto de referencia. Y después de eso me voy a ubicar en donde quiero escribir mi función, porque vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme a mi asistente de funciones y voy a buscarme la función índice que se encuentra, bueno, en este caso ya la tengo lista en esta parte de acá, en usadas recientemente. Voy a dar en aceptar, selecciono la primera opción y aquí entonces vamos, lo primero que me pide,
es la matriz, y ya esto lo habíamos explicado hace un momento, y la matriz en la que cual quiero buscar es todo este valor, digamos que de acá. Tengan en cuenta que la matriz referente a la función índice es diferente a la matriz de la función coincidir. Si se fijan, la matriz de la función coincidir es todo esto, mientras que cuando hablamos de la matriz de la función coincidir como tal, es digamos que o una columna o una fila, ¿ok? Para que lo tengamos muy en cuenta. Número de fila. Entonces, este número de fila, recuerden que habíamos dicho que en esta parte de acá íbamos a tener una fila dinámica, ¿sí? O sea, una fila que va a contener la función coincidir en esta parte de acá. Entonces, acá yo puedo escribir mi función coincidir, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir coincidir. Acá en esta parte de acá, si se fijan, también lo está escribiendo y voy a ubicarme dentro de esa, digamos que esa función, coincidir. Me ubico al final, digamos que de esa función y le coloco un paréntesis, abro paréntesis. Y tan pronto yo abrí paréntesis, acá el asistente me abrió, digamos que lo referente a la función coincidir para poder, digamos que, tener una ayuda respecto de cómo escribir esa función. Entonces aquí ya estoy trabajando con la función coincidir, no con la función índice, sino con la función coincidir. Si quiero pasar a la función índice, entonces me voy a ubicar en la función índice como tal y si se fijan, ahí digamos que cambió el asistente para poder, digamos que, trabajar con la función índice. Voy a trabajar con la función coincidir, entonces me ubico en el nombre de la función coincidir como tal y ya, listo, perfecto. Aquí el asistente me muestra que estoy trabajando con la función coincidir. Entonces, listo, vamos a trabajar con la función coincidir y ¿qué quiero hacer? Quiero seleccionar por una parte el valor que quiero buscar, que en ese caso va a ser nuestro ID. Después de eso, nuestra matriz buscada, recordemos que cuando se trata de la función coincidir, seleccionamos, como digo, y ya lo he recordado varias veces, o seleccionamos los valores que se encuentran de forma, digamos que vertical, referentes a una sola, digamos que columna, o también los valores referentes a una sola fila. Y lo que queremos encontrar en este caso, o digamos que el dato que estamos buscando es un número de ID y por lo tanto tenemos que seleccionar la columna en donde se encuentran esos datos. Así que vamos a encontrar la posición de esa, digamos que ese número de cédula. Ya está. Y después de eso, coincidencia 0. ¿Sí? Y con esto, entonces, acá nos está arrojando que este valor de acá, 680, se encuentra en la posición 3. En la posición 3 de nuestra matriz. Entonces está en nuestra matriz y tenemos posición 1, 2 y 3. Entonces está funcionando perfectamente porque nos está arrojando, digamos que ese valor. Lo que sigue a continuación, entonces digamos que ustedes pensarían que sería dar en el botón de aceptar y finalizar ya el proceso. Y no, porque no hemos terminado de construir nuestra función índice. Así que voy a hacer clic sobre nuestra función índice. Ya me encuentro trabajando en ella. Y nos falta llenar el dato de número de columna, es decir, que de acuerdo a esta matriz de acá, que encierra toda esta parte de acá, ¿qué columna me quiero traer? O sea, o en dónde está la columna con la cual quiero hacer la intersección. Entonces, tenemos por una parte que la función coincidir nos arroja esta, digamos que esta fila, ¿cierto? Digamos que esta es nuestra fila, este es nuestro número de fila, el número de fila 3, 1, 2 y 3, acá, este que se encuentra acá, ¿ok? Y por otra parte, el número de columna todavía, digamos que no lo he seleccionado. Entonces, en este caso queremos traernos o llevarnos digamos que la columna en donde se encuentra nuestra ciudad. Nuestra ciudad se encuentra en nuestra columna 2, de acuerdo a nuestra matriz, ¿cierto? 1 y 2. Así que aquí vamos a escribirlo de manera manual, nuestra columna número 2, y acá nos dice que Cali. Entonces la intersección entre nuestra fila 3 de acá y nuestra columna 2 hace referencia a Cali y entonces con esto podríamos decir que nuestra función se encuentra trabajando perfectamente. Ahora sí voy a dar en aceptar y perfecto. Ahí está nuestro valor. Si por ejemplo copio este valor de acá, lo pego, clic derecho, pegar, entonces ya me traje Valledupar porque lo buscamos y también la intersección hace referencia, digamos que a esta celda de acá.
Ahora vamos a traernos el nombre. Y para hacerlo de una manera muy sencilla, lo que podríamos hacer es copiar este valor de acá y pegarlo acá. Pero tenemos un error. Y esto se debe a las referencias absolutas y relativas que obviamente explicaremos en nuestro curso de Excel y no exactamente en este curso, pero básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver absolutas todas nuestras celdas. Voy a seleccionarlas, voy a oprimir la tecla F4, 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 F4 y voy a dar en Enter. Si se fijan, el funcionamiento es exactamente el mismo, pero lo que nos permite hacer, digamos que estos simbolitos de moneda, es que no permiten que las celdas se muevan, siempre permanecen fijas. Entonces esto me va a permitir copiar nuestra función, pegarla en otra celda y acá en este caso yo me estoy refiriendo, como dije, con este 2 me estoy refiriendo a la columna de la ciudad. Lo que quiero es referirme a la columna de nombre y la columna de nombre es nuestra columna número 1, así que lo que vamos a colocar acá es borrar y colocar el 1. Y perfecto, entonces ya tenemos dinámicamente, digamos que traído acá nuestro nombre de Alex. Y si cambiamos, voy a copiar este valor de acá, voy a dar clic derecho, pegar valores, me trae Aleja por un lado y Medellín, ahí está, Aleja y Medellín. Con lo que podemos decir que funciona nuestra función, valga la redundancia, perfectamente. Ahora vamos a proceder a hacer, digamos que a trabajar con digamos que la validación de datos. Voy a hacer una pequeña validación de datos acá para poder generar estos desplegables que tenemos en esta parte de acá. Esto de acá se llama validación de datos. Estas listas nos permiten generarlas la validación de datos, por lo que voy a hacer en esta hoja, en la hoja de práctica donde estamos trabajando, es que voy a seleccionar la fila en donde quiero insertar la validación. Voy a irme a insertar. No, creo que estoy mal. Voy a darle en datos, ok, si es datos, la pestaña de datos, y voy a seleccionar, digamos que acá, en esta parte donde dice validación de datos. Después de eso, voy a seleccionar la validación de tipo lista, voy a seleccionar el origen, y el origen va a ser lo que contengan mi fila, ¿sí? O sea, la fila que nosotros queramos incluir. Entonces, si queremos que dentro del desplegable estén todo este montón de cédulas, pues básicamente lo seleccionamos, damos en aceptar y ya automáticamente digamos que ya tenemos nuestras filas cargadas como una especie de desplegable. Y ahora lo que queremos es cargar nuestras columnas, y para hacerlo entonces también vamos a la pestaña datos, vamos a validación de datos, nuevamente seleccionamos lista, el origen va a ser digamos que todos estos valores que se encuentran como encabezados, damos en aceptar y ahí ya digamos que tenemos nuestros valores. Y a pesar de que nosotros eliminemos con suprimir, aún así digamos que nuestra validación ahí sigue. Y ahora lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer otro ejemplo referente a lo que tiene que ver con nuestra combinación de funciones mágicas, índice y coincidir. Y para eso entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Solamente vamos a trabajar, digamos que la fórmula unificada, esta acá. Este resultado de la función índice, yo creo que ya estamos en capacidad de poderlo hacer por nosotros mismos, así que esa va a ser la tarea de ustedes. Pero esta de acá sí me interesa, digamos que hacerla, y para eso voy a utilizar el asistente nuevamente. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la celda en donde queremos trabajar, y nuevamente entonces empezamos a trabajar con la función índice. Voy a dar doble clic, aceptar, y ya tenemos nuestro asistente. A ver, ahí. Entonces, la matriz, nuevamente. Entonces, la matriz va a ser, digamos que todo este valor de acá. Fíjense que yo, en este caso, no estoy seleccionando estos encabezados de acá. Después de eso, número de fila. Entonces, el número de fila quiero que sea dinámico. Recuerden que al principio habíamos hablado de valores dinámicos tanto en la fila como en la columna. Es decir, que tanto acá como acá vamos a incluir nuestra función coincidir. ¿Ok? Entonces, vamos acá, vamos por nuestra fila dinámica. Vamos a decir que coincidir, abro paréntesis y nos vamos al asistente para poder trabajar con la función coincidir. El valor buscado, entonces el valor buscado de la función coincidir va a ser en primera instancia lo que haya en nuestra fila.
La matriz buscada también va a ser, digamos que exactamente la misma matriz que veníamos utilizando acá. Recuerden que acá lo que hay es nuestro número de cédula y por ende nuestra matriz debe contener esos valores para poder identificar la posición en donde se encuentra un determinado elemento. Después de eso, tipo de coincidencia, ya habíamos dicho que es 0. Y después de eso voy a regresarme a nuestra función índice que está acá, ¿cierto? Está acá, volvemos con nuestro asistente y de momento lo que podemos decir es que nuestra función nos está arrojando un ND, o sea, como una especie de error, pero no quiere decir que no esté funcionando, está funcionando perfectamente. Entonces, número de columna también va a ser dinámico, entonces coincidir, abro paréntesis, me ubico dentro de nuestra función coincidir y esto aplica, este asistente digamos que aplica no solo para la función coincidir, sino para cualquier tipo de función y esta es la manera idónea de poderlo utilizar. Entonces el valor buscado ya no va a ser el valor de acá de fila, sino que vamos a buscar el encabezado. Vamos a buscar acá lo que tenemos en esta fila, así que el valor a buscar va a ser G7. La matriz va a ser exactamente, digamos que la misma con relación a lo que explicamos anteriormente, es decir, esta matriz de acá. Vamos a querer encontrar la posición de cada uno de esos valores. Entonces nuestra matriz va a ser estos datos de acá. La coincidencia va a ser de tipo 0, es decir, coincidencia exacta. Y nos vamos nuevamente a nuestra función coincidir, a ver cómo nos fue. Y listo, ya con esto digamos que llenamos los tres datos, digamos que necesarios para poder hacer que nuestra función índice trabaje perfectamente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que por una parte, calculamos gracias a la función coincidir el número de fila y por otra parte el número de columna. Vamos a ver si esto funciona. Voy a dar en aceptar y esto me genera un error, una especie de error y se debe a que me faltó cerrar acá este paréntesis. Entonces acá digamos que me dice que si quiere corregirlo y yo quiero decirle que sí. A ver cómo nos va. Y perfecto, digamos que ahí ya nos agregó el paréntesis que me hizo falta en el asistente. Y vamos a probar si sirve nuestra función o nuestra fórmula. Entonces voy a seleccionar un número de cédula y voy a seleccionar una ciudad. En este caso entonces, ¿qué hice? Seleccioné la posición en donde termina en 536, que es esta acá. La ciudad, que es esta acá. Y me arroja Neiva. ¿Sí? Entonces está funcionando perfecto. En resumen, lo que hicimos, y si me ubico encima, digamos que donde está nuestra fórmula o nuestra función, lo que hicimos es lo siguiente. Tenemos nuestra función índice con nuestra matriz, en donde tenemos nuestra función coincidir inicial, esta función de acá, que en este caso, esta función lo que hace es que, digamos que busca este valor de cédula que se encuentra en la posición de acuerdo a nuestra matriz. En la posición 536 sería la posición 1 y la posición 2. Es decir, que dentro de toda esa función tenemos el valor de 2. Y después en esta función coincidir, lo que hicimos fue que digamos que buscamos en dónde se encuentra nuestra ciudad. Y nuestra ciudad se encuentra en la posición 2. Acá, en la posición 2 de, digamos que de la matriz que nosotros seleccionamos en la función coincidir. ¿Sí? Que es A1 de 1. Si se fijan, A1 y de 1. Entonces quiere decir que esta función como tal, coincidir, en este caso me estaría devolviendo el valor de 2. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace nuestra función índice? Recuerden que tenemos una fila, ¿cierto? Esta primera función nos devuelve el valor de la fila, ¿verdad? Fila. Y esta de acá nos devuelve por lo que podemos afirmar que la intersección entre nuestra columna 2 y nuestra fila 2 de nuestra matriz efectivamente es nuestra ciudad de Neiva y por lo tanto es lo que nos está devolviendo en esta parte de aquí. Y obviamente todo esto va a quedar muchísimo más claro con la práctica, así que en esta partecita por acá de nuestro video de YouTube voy a dejar una tarjetita que los va a redireccionar al siguiente sitio web, este sitio web de acá, y ahí va a haber un artículo en donde ustedes van a llegar, van a navegar hasta el final y ahí les va a aparecer digamos que algo así similar, no les va a aparecer exactamente este archivo, pero sí
algo así similar, hacen clic en este botoncito y esto les va a permitir descargar el archivo. Recuerden suscribirse también a los cursos certificados que estamos impartiendo en contabilizalo.com, ahí les dejo. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Espero que obviamente haya sido de mucho agrado este video para ustedes. Acepto manito arriba y suscríbanse para que les lleguen las notificaciones activando la campanita también. Nos vemos, chao.